Ahora vamos a desarrollar la pregunta 6, que se refiere a la primera parte, las oraciones bimembres y unimembres. Recuerden que las oraciones unimembres muchas veces llevan signos de exclamación y de interrogación porque su función es básicamente expresiva, emotiva. Las oraciones bimembres también pueden llevar estos signos, así que ahora más que ver los signos es revisar su estructura, si las podemos dividir en sujeto y predicado. ¡Cuánta ternura en su mirada! A revisar la práctica, jóvenes. De las dos, la que tiene verbo es revisar, pero no podemos identificar un sujeto. El sujeto obviamente no va a ser jóvenes, es el vocativo. No encontramos un sujeto. No hay un verbo conjugado, no dice revisen, revisemos, no dice. En la C, bienvenidos a la capacitación, no hay verbo. ¿Ya te matriculaste en inglés? Esta es una pregunta y supone un sujeto que nosotros vamos a inferir que es tú. Entonces, la respuesta sería esta, ¿no? La D, porque puede tener un sujeto, es más, sabemos que el sujeto es tú, la segunda persona. Y bueno, la E tampoco presenta un verbo, ¿no? Entonces, una vez que hemos verificado cada una de las alternativas, con seguridad podemos marcar la respuesta D. La pregunta 7, también debemos contestar si es una oración simple, ¿no? O es compuesta dentro de las bimembres. Aquí debemos entonces reconocer también perífrasis verbal. 1. Liz, ser optimista es el mejor camino para superar problemas. Aquí tenemos varios verbos, no solamente uno. Ser es uno de ellos. Ser, en ser optimista, es otro verbo, y superar es otro verbo. Esta oración es una oración compuesta. No podemos decir que ser y es forman perífrasis, o es y superar forman perífrasis. No hay una perífrasis. Ninguno de ellos es un verbo auxiliar y aparece su verbo principal en forma de infinitivo, participio, gerundio. En la B, el ministro Zavala va a exponer hoy el plan de rehabilitación. Aquí encontramos una perífrasis que yo ya había explicado en la teoría. Va a exponer, indica tiempo futuro. Este va ya no significa se desplazará a otro lugar. Indica que la idea principal es exponer, pero en tiempo futuro. Es como decir, el ministro expondrá. Entonces, esta es una oración simple. La C. Ana rendirá un examen que mida sus inteligencias múltiples. Acá hay dos verbos, rendirá y mida. Este mida se refiere al examen. Este examen va a medir las inteligencias múltiples. Eso también es un tipo de oración compuesta, ya que no hay perífrasis, no tenemos la perífrasis que antes hemos visto. Rendirá un examen que mida. Esta es una oración compuesta. En nuestro país debemos promover, esta sí es perífrasis, ¿no? En una perífrasis los verbos están juntos o a lo mucho separados por un nexo, como es una preposición a o el nexo que. Esto es perífrasis. Deber no significa tener una deuda. Este verbo deber ha pasado por un proceso de cambio para significar obligación. Por eso, por tener una perífrasis es oración simple, no hay más verbos. Y la última, se estima, el verbo es estima, que el precio del cobre se incremente. Acá presenta dos verbos, es una oración compuesta, no encontramos una perífrasis. Entonces la respuesta quedaría así, ¿no? Cada oración corresponde a un tipo de oración según la cantidad de los verbos que tenga. La siguiente. Según la naturaleza del predicado, las oraciones pueden ser nominales si es que tienen atributo o verbales, si es que no lo tienen. Si nos dicen información del sujeto de qué hace. A. El proyecto ha sido elaborado por especialistas. Esta oración es una oración pasiva, ¿no? Los especialistas elaboraron el proyecto. Yo lo he dicho en pasiva. El proyecto ha sido elaborado por especialistas. Recuerden ustedes que las pasivas siempre son de predicado verbal. Verbal. B. El RENIEC, ¿no? Y está bien el RENIEC porque es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Es el RENIEC.
está realizando campañas gratuitas de documentación. Aquí tenemos una perífrasis, está realizando. El verbo está, a pesar de ser copulativo, como siempre lo hemos aprendido, no está funcionando como un copulativo, porque no tiene un atributo. Entonces, este es un caso de predicado verbal también. No es predicado nominal como nos imaginaríamos. C. Todos han estado esperanzados en la ayuda de sus compatriotas. Acá tenemos una perífrasis, han estado, pero aparece el atributo que es esperanzados. Recuerden que este atributo es de estado, ¿no? Ellos están esperanzados, han estado esperanzados. Entonces cumple con el requisito para ser predicado nominal. Tiene un verbo copulativo que es estar y tiene un atributo esperanzados. Este predicado o esta oración es de predicado nominal. D. Perú y Suiza firmaron acuerdos. Firmaron, ¿no? Firmaron. Acá se está describiendo qué es lo que hicieron ellos. No nos dice qué son o cómo están, sino qué hicieron. Por lo tanto, es predicado verbal. Y en la última, la enfermedad, ¿no?, del Alzheimer es un trastorno. Nos está definiendo qué es en esencia, por lo tanto, es predicado nominal. Ahora, en la pregunta 19, debemos reconocer una oración activa, diferenciarla de una oración pasiva. Primero, saber que las activas no son de predicado nominal, ¿no? Y vamos a reconocer una activa. Los futbolistas peruanos fueron elogiados. Esta es pasiva, ¿no? Estamos observando al que recibió la acción, no al que lo hizo, por la BBC. El tren eléctrico es conducido por una dama. También estamos observando el objeto, pero no estamos viendo quién realiza la acción, que es la dama. En la C, el exgobernador fue detenido por presuntos sobornos. También es una oración en pasiva porque estamos observando, enfocando a la persona que recibió la acción, que es detener. En la D, el Congreso interpelará a Martín por el caso Chinchero. Acá sí vemos que está como una oración activa porque se está centrando en el sujeto que realizó la acción, que en este caso es el Congreso. Y en la E también es pasiva. La primera retina sintética fue creada en Colombia, también es una oración pasiva porque se está enfocando en el objeto que fue creado. Como hemos mencionado antes, la alternativa D es la que contiene una oración activa en la cual el sujeto sí realiza la acción. Ahora en la pregunta 4 vamos a relacionar las columnas de las oraciones con sus tipos. La número 1, los valerosos militares fueron homenajeados. Esta es una oración pasiva porque estamos enfocándonos en ver el objeto que recibió la acción, ¿no? La 1 sería con la 3. La siguiente, habrá campañas de fumigación de viviendas. El verbo haber es un verbo impersonal. El verbo haber es un verbo impersonal que denota existencia. Habrá campañas. Es correcto utilizar de esa forma en singular. Hay que recordar que no debemos escribir el verbo, por ejemplo, habrá, como habrán, cuando denota existencia. Habrán campañas. Tratemos, por favor, de no utilizar este tipo de construcciones, porque no se utilizan, al menos en el estándar, que es en el lenguaje académico de la universidad. Las oraciones que son impersonales, como es el caso de dos en romanos, no deben llevar plural cuando sean aquellos que denoten existencia. La número 2 es una impersonal y va con la 5. La 3, Carla se abrigó con una manta de algodón. Esta es una oración donde la acción de abrigar recae sobre la misma Carla, ¿no? O sea, ella se abriga a sí misma con esa manta, ¿no? Por eso es una oración reflexiva y sería 3. 3 con 2, ¿no? 4, por sus méritos ingresarán a la universidad. Ingresar, ¿no?, salir, ir, viajar, todo lo que indique desplazamiento es intransitivo, por eso va también con la 4 en arábigo, ¿no? Y la 5, mediante la lectura conocemos la historia, es transitiva porque
El objeto conocido será la historia. El objeto directo es la historia, es el objeto conocido. Lo reemplazamos por la, porque es la historia, y va hacia adelante sería la conoceremos o la conocemos. Entonces, esta secuencia, ¿no?, de 1 con 3, ¿no?, 1 con 3 y la última, 1 con 3, 2 con 5, 3 con 2, 4 con 4 y 5 con 1, la respuesta es la E, ¿no? La respuesta es la E. La pregunta 17 es un texto, es un diálogo, donde debemos encontrar estos tipos de oraciones que nos preguntan. Entonces, si viene una pregunta sin un examen, la sugerencia es leer primero las alternativas y luego recién leer el texto. Del diálogo presentado se puede afirmar que carece de oración impersonal, o sea, yo debo buscar una oración impersonal, debo buscarla. Presento oraciones pasivas, voy a buscar las pasivas, me voy a centrar en ello, voy a buscar transitivas, también intransitivas y las compuestas. Vamos a ver. Buenos días, doctor Felipe. Esta es una oración, ¿no? Buenos días, porque cumple una función, es unimembre. Sus pacientes lo están esperando. Cuando decimos lo están esperando, es una oración transitiva, ¿no? Esperar, ¿no? Lo espero, lo esperan, ¿no? Es una oración transitiva, porque tiene este verbo, esperar, ¿no? Y además de transitiva es simple, porque solamente hay una acción, ¿no? Están esperando es perífrasis, por lo tanto también aparte de ser transitiva es simple. Y su predicado es un predicado verbal, no es predicado nominal, ¿no? Pero no, creo que no están preguntando por predicados verbales, pero sí por transitivas, intransitivas. Cuando hablamos de están esperando, no es una pasiva, ¿no? Se supone que es activa, aunque tampoco es que realice la acción, pero es activa. Y no va a ser impersonal. Dígales que llegaré en 10 minutos. Dígales que llegaré en 10 minutos presenta dos verbos, dígales y llegaré. Y no hay perífrasis, porque dígales sigue significando infórmeles y llegaré también sigue significando llegaré. Esta es una oración compuesta. Y es una oración transitiva, ¿no? Porque dígales, tiene un objeto. El objeto dicho o el objeto que se va a decir es que llegaré en 10 minutos, así que también tiene una transitiva, también es transitiva. Hay mucha congestión vehicular, hay es saber, y sabemos que esto es un impersonal, porque denota existencia, existe congestión vehicular, y eso existe mucho. Atenderá a quienes no tengan cita, o sea, el objeto directo es, hay un objeto atendido, ¿no? Que son las personas. Los atenderá, también es transitiva, sí, pero solo dos adicionales, ¿no? También pues acá presenta una oración que no puede ser dividida, es una unimembre. Alternativa A, carece de oración impersonal, no es cierto, porque sí tiene una oración impersonal, que es esta. Hay mucha congestión vehicular, ahí está, la impersonal. B, ¿hay dos compuestas? Sí, presenta dos compuestas. La primera es dígales que llegaré y la segunda es atenderá, acá hay un verbo. A quienes no tengan cita, acá hay otro verbo. O sea, esta aparte de ser transitiva también es compuesta. Esta es la respuesta correcta. Hay dos compuestas. Vamos a seguir viendo las demás. C, presenta solo oraciones pasivas. No es cierto. Por ejemplo, atenderá a quienes no tengan cita, es activa. Dígales que llegaré en 10 minutos, es activa. Lo están esperando, es activa. Entonces no vemos que aparecen las oraciones pasivas, no es cierto. ¿Hay más oraciones intransitivas? No, no tenemos oraciones intransitivas en realidad. Tenemos oraciones que son transitivas. No es cierto. No presenta oración transitiva, eso tampoco es cierto porque hemos visto varias oraciones transitivas como esperar, decir, atender, ¿no? Y sí aparecen estas oraciones transitivas. Por eso, ¿no? Ahora podemos corroborar que la respuesta correcta es la B. Hay dos oraciones compuestas. Dígales que llegaré, dígales algo,
y atenderá a quienes no tengan cita. También es una oración, presenta dos verbos. Por eso la respuesta es la B. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. La recomendación es que sigan estudiando. Como pueden darse cuenta, hay puntos claves que deben ustedes manejar. Perífrasis verbal. Les recomiendo, por favor, que busquen mucha información sobre perífrasis, sepan reconocer verbos auxiliares. Y número 2, reconozcan las transitivas, que siempre tienen un objeto directo. Pónganle lo al verbo. Si aceptan lo, es porque tiene objeto directo y es transitiva. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Chao.